Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por haber compartido esta película con nosotros aquí en esta novena edición del Festival de Cine de La Plata. Es un gran honor tener aquí al director y bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntarle algo, aprovecharlo, Por ahí, si no, si querés, un comentar poco por ahí como... a lo que habías empezado a hablar cuando presentamos la película, que tenía que ver con esto de la trilogía, Sí. un poco cómo fue un poco este proceso. Sí, son 3 películas. La casa de la película es mi casa natal. Es una casa donde yo viví hasta los 20 y pico de años. Una casa en la que vivieron muchas generaciones. Y yo siempre creí que en esas casas, en esa acumulación de objetos y en esa acumulación de vidas que pasaban por esas casas, la idea de los fantasmas es algo real. No fantasmas en el sentido de película de fantasmas, sino lo fantasmal, aquello que dejó huellas y que de alguna manera persiste. Entonces, la idea de las 3 películas fue, en la primera, en el árbol, hay personajes y aparece la primera idea de la muerte. En la segunda es el momento, digamos, intermedio, donde los personajes conviven con los fantasmas. Y la tercera, la casa, era el trabajo simplemente con los fantasmas. ¿No es cierto? La idea de la casa era poder registrar ese momento fantasmal, ese momento de pura huella en fuga, previo a una demolición. Esa fue la idea con la que partimos y claro, y con la idea de... es bien interesante esto, cuando uno va a hacer en el mismo espacio 3 películas, ¿no? Porque, claro, ya no se puede mirar como se miró antes, ¿no? Es como uno está obligado a ver más allá de lo que vio, ¿no? Es decir, cada película planteaba un desafío distinto en cuanto a lo que había que mirar. Acá, de alguna manera, lo que miramos fueron los fantasmas. A mí me resultó muy interesante, primero los espacios, ¿no? No sabía con qué película me iba a encontrar, totalmente de la naturaleza, porque era totalmente el sonido del ruido de eso que estaba ahí. Y como mucho espacio, como que vi mucho espacio y mucha grieta en las paredes, me pareció eso súper interesante. Por momentos lento, por momentos difuso, con la cámara, por momentos bien enfocado en el centro, un ventanal donde se iban sacando las puertas. Me parece que eso daba la idea de como que algo que se estaba como, no sé si de palabras despidiendo, pero como si llegando a un ciclo, como llegando hacia un final, ¿no? Me pareció muy interesante todo el sonido y la imagen de la película. Como 2 generaciones aparecieron, un par de generaciones, donde mostraba justamente el mirar, ¿no? El mirar, pero no se veían las caras, o sea, como que el mirar hacia afuera como listo, ya me voy hacia afuera de la casa, porque miraban hacia afuera de la casa, no miraban por las ventanas, y eso me dio como la idea de esto que usted dice fantasmal, que se está como despidiendo, ya no puede mirar hacia atrás. Me pareció muy interesante. Está muy bien eso. Está bueno decirlo de la grieta, ¿no? Porque para nosotros lo fantasmal, el cine es lenguaje, fundamentalmente. El tema que queda definido en el argumento, pero seguramente más en el lenguaje. Y para nosotros la idea de lo fantasmal tenía que ver estrictamente con aquello que está pero se está fugando. Es decir, aquello que uno vio pero no sabe si vio. Eso que está en tensión todo el tiempo entre el ver y el no ver, presente y ausente, y capturar constantemente ese momento de aquello que está pero está desapareciendo. ¿No es cierto? Ese fue como todos los dispositivos de rodaje estuvieron vinculados a tratar de capturar eso que se fuga, pero para entender que se fuga tiene que dejar una huella en la imagen, ¿no? Tiene que haber como un estado de presente y de presencia. Y por otro lado, la observación de lo estrictamente cotidiano, ¿no? Digamos, no observar más que lo cotidiano propone, como un espacio que es una casa donde vivió gente y hay objetos y hay acciones que son las cotidianas que uno puede hacer en una casa, ¿no?
mí me gustó desde lo visual, como los recuerdos y la mezcla de imágenes, los reflejos, lo difuso, esas cosas me encantaron desde lo visual. Y cuando mostraban la casa ahora que estaba desarmándose y siendo demolida, las imágenes eran más concretas y como que vi cosas abstractas, así como lindas imágenes, fotografía. Lo lindo en lo triste, eso me gusta. Trabajo de cine siempre es trabajo de un equipo y bueno, el fotógrafo que es Diego Poleri es una persona impresionante, ¿no? Con el que hicimos una especie de comunidad espiritual muy fuerte. Y yo le decía a Diego que bueno, que en la próxima película le cuento iba a él solo a mirar, ¿no? Porque bueno, fue muy fuerte todo el trabajo, como le decía, fueron 8 años. Y Diego me dice, bueno, esta es la última, ya no tenemos nada más para mirar acá, ¿no? Cuando terminamos, o sea, no hay nada más para mirar. Efectivamente, creo que juntos miramos todo. Y también el sonido, ahí señalaba el sonido, ¿no? El trabajo de Farina, que siempre tan austero y tan... Es un trabajo impresionante. Ustedes saben que el sonido siempre es una reconstrucción sonora, no es el sonido del plano, no es lo que se graba en el plano. Y creo que hicimos tantas jornadas de captura de sonido como tantas jornadas de captura de imágenes, con una cosa muy obsesiva. Acá no están, pero teníamos como un gran cuerpo sonoro que usábamos de la casa, que lo usábamos en un momento u otro, en alguna de las películas, más o menos. Y por ejemplo, Farina grabó los relojes de péndulo de la casa, los grabó en cada estación del año, porque dice que los relojes de péndulo suenan distinto en el invierno y en el verano, ¿no? Digo, en ese detalle de construcción y de reconstrucción se jugó, bueno, esto de tratar de reconstruir mundos sensibles, ¿no? Donde uno pueda como tratar de identificarse, no sé, creo que la idea de la casa natal es una idea muy fuerte para todos, ¿no? De alguna manera. Y la idea de demolición de la casa natal es una idea como muy tremenda y muy poderosa, ¿no? Bueno, con eso intentamos convivir y fuimos conviviendo durante 8 años. ¿La estación del invierno es por algo en particular? La estación del invierno, sí, de alguna manera cada película toma un comienzo de estación, ¿no es cierto? En El Árbol empiezan en primavera, pero están todas las estaciones. Elegía Abril es un momento muy interior. En El Árbol todavía existe exterior de la casa. En Elegía Abril es el interior muy cerrado, es una especie de un otoño, ¿no? Y acá la sensación invernal era como una decisión también en esa especie de proyección sensible más que ¿no es cierto? Porque claro, hay algo que no dijimos, que prácticamente acá un poco en algunos momentos sí lo controlábamos, pero las 3 películas trabajan con la idea de luz natural, es decir, acá algunos planos sí hay algunas luces puestas por alguna cuestión que buscábamos en relación a los espejos que usábamos y demás, pero hay como una idea de luz natural. Entonces esa impresión que la luz natural provoca en las distintas estaciones un poco es esto del sonido de los relojes en invierno o en verano, ¿no? Digamos, hay algo de la textura de la luz, hay algo de la contextura de la luz que emocionalmente afecta y nos afecta, y un poco las películas tuvieron que ver con esta exploración también. Vos recién hablabas de los espejos, hay como dos, en algunas escenas hay como un juego con las lentes, con los espejos, con los vidrios, con la luz misma que, digamos, enrarece la imagen, y en otras es mucho más naturalista la imagen, mucho más clara, por decirlo así. Sí. ¿A qué responde esa diferencia? ¿Por qué en algunas escenas en particular
está tan enrarecida la imagen, Sí. tan incluso duplicada por momentos por los juegos de espejos y demás, y en otras es tan claro el registro. Sí, sí, el registro más realista estaba vinculado estrictamente con el avance de la demolición, ¿no es cierto? Aún desde el principio, cuando se sacan puertas y ventanas y demás, ese registro realista atraviesa la película, la atraviesa y se combina con ese otro registro que podríamos llamar más fantasmal, que tiene que ver con esa tensión, ¿no? de ese movimiento de luz, de recuerdos, de personajes en actividad o de sombras en actividad. Y un poco la idea era eso, digamos, el registro más realista, más crudo es la demolición, y era como un avance de ese registro, ¿no? Digamos, como un abandono de esa condición fantasmal para pasar a lo más crudo, más realista, que es el polvo. Hay algunos estudiantes de cine acá o gente que estudió cine, digamos, efectivamente, es decir, toda esa dispersión es una dispersión de cámara, es decir, no hay encabalgamientos de planos en edición. No hay encabalgamientos de planos en edición. ¿Vieron cuando hay superposiciones? Podrían ser superposiciones en edición, donde se superpone un plano con otro, no hay, son todos de corte directo. Lo que usábamos, nosotros sabíamos que lo fantasmal lo íbamos a conseguir con reflejos, porque nos permitía movilizar cosas rápidamente. Entonces, durante 2 jornadas usamos vidrios y espejos, y a mí no me gustaba lo que sucedía, porque lo que sucedía era un efecto donde 2 espacios se juntaban así, y era muy similar a lo que provocaba un efecto de edición. Hasta que Poleri trajo un vidrio de esos que se rompen pero quedan pegados a la malla, ¿no? Que quedan pegados a una malla, todo fragmentado. Entonces lo poníamos la cámara en trípode sobre un traveling, ese espejo delante, y era muy interesante porque movíamos apenitas el espejo y pasábamos de un espacio a otro sin entender cómo pasábamos, ¿no? Se provocaba con una dispersión de la luz y de los ambientes y de las fugas en ese espejo y en ese movimiento que nos generaban esa sensación, ¿no? Todo el tiempo como un estar deslizándose en espacios en otras dimensiones, ¿no? Por eso el cine también es técnica, ¿no? Hay algo de la resolución que resuelve la técnica, no la tecnología como una dimensión de un saber cientificista, sino de la elección adecuada del instrumento, ¿no? De la elección adecuada del instrumento, supongo que como un pintor, qué tipo de pintura, qué tipo de pinceles, qué tipo de superficies, ¿no? Digo, bueno, el cine también tiene esas necesidades para que lo que uno intenta sensiblemente consiga acercarse lo más posible. Y ahora que terminó la trilogía de la casa, ¿cómo sigue tu búsqueda, digamos? ¿Por dónde sigue? Bueno, a mí me interesa mucho esto de volver sobre espacios y sobre lugares que ya recorrimos. Y estamos ahora acabamos de terminar una película que se llama El Rostro, que fue un regreso al río Paraná. Nosotros ya hicimos una película en el río Paraná, que es La orilla que se abisma, y ahora El Rostro volvimos sobre ese... de alguna manera lo que hay también en este movimiento de las 3 películas, El Árbol, Elegía de Abril, que es es un avance de una primera película donde hay personajes, una pequeña historia, a una película la más abstracta, que es esta, La casa. Y de algún modo el movimiento del río plantea el movimiento contrario, es decir, La orilla que se abisma es la película más abstracta sobre el río, hay un estado intermedio en El Rostro, y luego habrá una tercera película donde habrá una pequeña historia y habrá personajes. Entonces de algún modo es la reconstrucción de esos movimientos. Así que estamos ahí ya con El Rostro terminado y pronto a mostrarla. ¿Qué te pasa a vos ahora viendo la peli? No sé, por ahí, como director, como guionista y también como persona que perteneció a ese espacio, y que también esa demolición cierra como un ciclo de las 3 películas. Sí.
Como Está muy ¿qué te bien pasa la a vos pregunta. ahora que la ves? Es muy fuerte, de eso casi uno no habla, porque, a ver, recién un poco tomábamos un café con los chicos y conversábamos de esto, de una idea del cine. Yo lo que creo que en esta charla, ¿no es cierto?, nosotros contamos que esa es mi casa natal. En la primera película los dos personajes son mis padres, pero uno podría ver las películas sin enterarse de esto, ¿no es cierto? Es decir, no está usado biográficamente, no hay un dato que diga esta es la casa del director dentro del relato. Esto está por fuera en esta charla o en algo que uno leyó, pero no está. Entonces un poco la idea, a ver, cuando yo empiezo El Árbol, yo venía de una experiencia que fue para mí bastante traumática, que fue dirigir una película en España. Yo dirigí una película en España que se llama La Costa Errante, con 14 actores. Con 14 actores, un mexicano, una chica italiana, y para mí fue tremenda la experiencia. Para mí fue tremenda, no sabía dónde poner la cámara. Y cuando vuelvo de España decido hacer el momento contrario. Voy a hacer una película con lo que tengo más a mano y más conozco. No voy a hacer una película sobre mis papás. No una película sobre mi casa natal. Voy a hacer una película con mi casa natal, voy a hacer una película con mis papás. Entonces es muy fuerte. Es muy fuerte. La experiencia de uno habla con una especie de distancia que no existe, digamos, ¿no? Es como haber atravesado un proceso de duelo, en verdad, las películas. Y eso es lo que yo entendí que podíamos, los directores, sobre todo en un cine que necesita diferenciarse de un cine industrial, con montones de recursos y demás, que solo puede diferenciarse por el aporte sensible y sensorial. Que solo ese aporte hace que uno vea una película, puede gustarle o no, pero que no sienta que faltan las 400 luces, que falta el actor hiperconocido, y eso es un poco la idea. Para mí es tremendo verlo. Digamos, yo vieron que no me quedo a la proyección. Digamos, puedo hablar porque no me quedo a la proyección. Si me quedo a la proyección, muy difícil que pueda hablar después. ¿No? Digamos, normalmente ya no las veo. La vi mucho porque uno la edita, después están los estrenos y normalmente se queda y lo comparte con la gente. Pero me pasó en una proyección que me quedé, estuve como 10 minutos antes de poder hablar, porque claro, lo que se pone en juego es eso exactamente. Bueno, muy bien, les agradecemos mucho y bueno, los esperamos, estamos hasta el domingo.